La bienvenida a mi hermano Álvaro, bienvenido mi hermano Álvaro, él nos visita de Estados Unidos. Esta ha sido y sigue siendo su casa, mi hermano amado. Amén. Él lo tuvimos con nosotros ya hace algún tiempo, pero tuvo que emigrar para allá. Pero bienvenido mi hermano, bienvenidos a todos. Qué bueno que podamos estar hoy en la casa del Señor y que podamos recibir esa bendita palabra que declaramos que viene para edificación de nuestras vidas. Para eso vamos a invitar a nuestro hermano Kenneth, quien yo sé que Dios ya le reveló esa palabra que declaramos que viene para bendición de nuestras vidas. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por la vida de nuestro hermano Kenneth. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. No sé si escuchan bien, yo no escucho muy bien en los monitores de acá, entonces no sé si se escucha bien allá atrás. ¿Sí? Ok, gloria a Dios. Por favor, póngase un momento de pie y le voy a invitar a que vayamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 26 y versículo número 42. Evangelio de Mateo, capítulo 26, 42. ¿Lo ha encontrado? Algunos pocos hermanos. ¿Ya lo han encontrado? Muy bien. Vamos a proceder a leer la palabra. Solo para el contexto, Jesús se encontraba en Getsemaní, estaba orando. Usted ya sabe lo que pasó en Getsemaní, solo me interesa centrarnos para efectos de la enseñanza en este versículo. Dice en la versión Biblia de las Américas: apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Se lo voy a leer nuevamente, solo que ahora en la nueva versión internacional. Dice: por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, oiga bien, es que Jesús sabía que no era cualquier situación en la que iba a pasar. Si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cierra sus ojos, por favor. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero pedir esta mañana que tu Espíritu Santo tome las mentes, el alma, el espíritu de cada uno de los que hoy estamos en este lugar, y que tú nos hables y nos ministres directamente a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Cristo te estoy pidiendo que quites todo razonamiento de nuestra mente y que aún quites todo estorbo que el enemigo quiera poner en el ambiente, en nuestras mentes, para evitar que esta palabra llegue con poder, fuerza y revelación a nuestros corazones. Por el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Hoy quiero hablarle, amado hermano, de algo que es vital para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios. Y les quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Hay muchas cosas, varios temas que podemos hablar acerca de la voluntad de Dios.
Pero hoy quiero hablarle acerca de hacer en nuestras vidas la voluntad de Dios. Y es que, hermano, generalmente el cristiano espera recompensas de parte de Dios por cada vez que el cristiano hace algo que a su propio parecer pues parece algo bueno. Y hasta cierto punto eso es normal. Déjeme preguntarle, ¿quién de aquí espera una bendición de Dios cada vez que hace algo bueno? Sí, ¿verdad? Eso es normal. Es normal que si yo hago algo que yo creo que es bueno, yo espero recibir una recompensa de Dios. Y es que lo que pasa es que nos acostumbran a eso desde que somos niños, desde que estamos chiquitos. Si como niños hacemos algo que le gusta a nuestros papás, ¿qué hacen? Nos premian. Si nosotros hacemos algo que nuestros padres quieren que hagamos, ¿qué hacen cuando lo hacemos? Nos premian. Y es más, a veces la recompensa, los premios, son utilizados por muchos padres para hacer que los hijos hagan algo que ellos quieren que hagan. Entonces, nosotros, todos hermanos, queremos bendiciones de parte de Dios. Pregunto, ¿quiénes de aquí quieren bendiciones de parte de Dios? Amén. Todos queremos bendiciones de parte de Dios. Hermanos, todos queremos estar bien de salud, ¿sí o no? Todos queremos tener un buen trabajo. Todos queremos ganar lo suficiente como para que no nos falte nada. Todos queremos estar libres de problemas. Ninguno de nosotros quiere tener aflicciones. Y podríamos seguir haciendo una larga lista acerca de eso. Pero hermano, hay algo que tenemos que ver a la luz de la palabra, y es que a veces se nos olvida que el derecho de gozar con esas bendiciones que Dios nos ha dado, es necesario que nosotros también tenemos que cumplir con ciertos requerimientos que Dios nos hace. Requerimientos que nosotros conocemos como la voluntad de Dios. Así, hermanos, todos queremos estar dentro de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Si yo hago una encuesta rápida aquí, pregunto, ¿quiénes quieren estar dentro de la voluntad de Dios? Levánteme la mano. Casi todos. ¿Por qué? Porque sabemos que si no estamos dentro de la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo nos criaron y nos enseñaron, si no hacían, así como los padres nos premiaban por hacer algo que ellos querían, ¿qué pasaba cuando hacíamos algo contrario a lo que ellos querían? ¿Qué pasaba? ¿Qué nos pasaba? Nos caía, ¿verdad? A algunos les caía cincho, a algunos les caía chicote, a otros les caía vara, a otros les caía castigos. Pero de que lo pagábamos, lo pagábamos. ¿Sí o no? No como las generaciones de hoy, un regaño. Me voy a ir a quejar a los derechos humanos, vas a ver. Ya hay niños llevando, gracias a Dios en este país no, pero en Estados Unidos, en Europa, hay niños demandando en los tribunales a los padres porque los regañaron muy duro. Oiga, qué tremendo esto. Hace unos 2 meses atrás, una noticia en Estados Unidos, un niño de 10 años de edad mató a su mamá porque no le quiso comprar una PlayStation. Pero regresemos a lo que estamos hablando. Como nosotros sabíamos, hermanos, de acuerdo a nuestra experiencia terrenal, que si no hacemos lo que papá o mamá quieren, nos cae algún castigo. Entonces nosotros generalmente queremos hacer la voluntad de Dios, o al menos eso es
lo que nosotros pensamos. Y disculpe la sinceridad, al menos eso es con lo que muchos cristianos nos engañamos o se engañan. Porque hay mucho cristiano engañado con que quiere hacer la voluntad de Dios, pero cuando examina sus pasos, cuando examina sus frutos, cuando examina sus testimonios, se da cuenta al final que lo que menos está haciendo es la voluntad de Dios. Entonces, queremos estar dentro de la voluntad de Dios, esperando que estar dentro de la voluntad de Dios sea algo placentero. Es que si yo hago algo conforme a la voluntad de Dios, de alguna forma Dios me lo tiene que premiar. Ese es nuestro pensamiento. Entonces debe ser algo placentero, debe ser algo relajante, debe ser algo alegre, debe ser algo motivante. Eso es lo que la mayoría, la gran mayoría de nosotros como cristianos pensamos. Estar dentro de la voluntad de Dios debe ser algo bien chilero, bien cool, dicen ahorita los patojos. Pero hermano, ¿qué pasa cuando llegan a su vida momentos problemáticos? Le llega a su vida un gran problema, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ese es el diablo el que está detrás de eso y lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿O no hace usted eso? ¿Ah? Ahí sí ya no me quieren contestar, ¿verdad? O cuando usted le platica a una hermana, a una vecina, si es que todavía tiene comadre y es cristiana, una su comadre, fíjate que tal y tal cosa me pasó, repréndalo en el nombre de Jesús. Esas cosas no son de Dios. Hay que rechazarlo, porque esos son ataques del diablo. Hay que reprender toda obra de las tinieblas, porque creemos que todas las cosas difíciles, problemáticas, circunstancias traumáticas que están pasando en nuestra vida, su origen es el diablo, sus ejércitos diabólicos, los gobernadores de tinieblas que se mueven en las regiones celestes. Y se nos olvida, mi amado hermano, que muchas veces nos encontramos pasando por ciertas circunstancias, por decisiones que nosotros mismos hemos tomado sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y sin ser obligados tampoco por el diablo. Porque hermano, yo lo reto a cualquiera de los hermanos que están acá y cualquiera que esté viendo este mensaje, a que me diga si cualquier pecado que ha cometido el diablo le retorció el brazo y lo llevó arrastrando para hacer ese pecado, o le aplicó el candado del chino para que diablo hacer ese pecado, o le hizo una llave de caballito y una de rana y le cayó encima de la tercera cuerda para que hiciera ese pecado. Aún en esas circunstancias, y aunque digamos el diablo me obligó a hacerlo, pero la decisión de quién fue, suya, mía y de nadie más. Y las circunstancias secundarias a esa decisión, entonces hermanos, ¿quién es el responsable? ¿El diablo o yo? ¿El diablo o usted? ¿Quién es el responsable? Porque oiga, qué tremendo es nuestro pensar. Ay, me vino esta bendición. De plano es porque yo le agrado a Dios. Ah, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de esa bendición? ¿De Dios o de usted? Ahí sí es mía, ¿verdad? Cuando son bendiciones, es gracias a mi responsabilidad.
Pero cuando son problemas y dificultades, no, yo no soy responsable. El diablo es el responsable. Yo no soy responsable. Mi marido es el responsable. Yo no soy responsable. Mi esposa es el responsable. Yo no soy responsable. Dios es responsable de la mujer que me diste, le dijo Adán al Señor. Ahora bien, no me quiero alargar mucho, si no me va a pasar lo de siempre, que solo en la introducción se me llevo medio tiempo y solo ahorita ya se me fueron como 10 minutos, 15 minutos. Bueno, entonces, hoy vamos a estudiar cómo nuestras vidas se pueden ver afectadas dependiendo de si nosotros estamos o no haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para ello quiero empezar precisamente por el versículo que leímos. Hermano, me va a perdonar, estoy con un poco dolor de pie, tengo una fasciitis plantar, entonces por ratitos me voy a estar sentando, así es que me disculpa. Hermanos, cualquiera pensaría que Jesús, hablando solamente y exclusivamente de la voluntad de Dios, haciendo solamente y exclusivamente la voluntad de Dios, sanando a tanta persona, haciendo tanto milagro, portentos, maravillas, hasta resurrecciones, pensaríamos, este Jesús se merece todas las bendiciones del cielo aquí en la tierra. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros pensaríamos. Pero hermano, cualquiera de nosotros, si hubiera estado en los zapatos de Jesús, posiblemente hubiera pensado, merezco que Dios me bendiga, merezco que Dios me prospere. Bajo esa perspectiva, amados hermanos, Jesús, que se mantenía dentro de la voluntad de Dios, hubiera sido merecedor de tener una mansión. Hubiera sido merecedor de tener carruajes lujosos, jalados por caballos de pura sangre. Hubiera merecido ser famoso. Hubiera merecido tener una legión de fans, hermanos, que lo estuvieran acosando y esperando en todo lugar. Que cuando le llegaran a ver dijeran, ¡ah, Jesús! Y sí, había un montón de personas esperándolo, pero no por esa razón. Habían un montón de personas esperando que él llegara, pero solo por el interés que lo sanara. Solo por el interés que les diera de comer, solo por el interés de obtener algo de lo que Jesús hacía frecuentemente. Pero hermanos, en lugar de que Jesús, haciendo la voluntad de Dios, tuviera una mansión lujosa, ¿qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía casa, ni siquiera una cama, ni siquiera una almohada tenía. Wow. En lugar de ser famoso y que todo el mundo lo adulara, como sucede hoy con los artistas famosos, al contrario, Jesús era duramente criticado y era atacado por sus propios compatriotas, incluso por las mismas personas que habían crecido con él cuando era niño. Para el sostenimiento de su ministerio, las mujeres piadosas aportaban económicamente para sostener el ministerio de Jesús. Ahora, yo le pregunto, si hacer la voluntad de Dios implica tanto sacrificio, si hacer la voluntad de Dios implica
que yo no sea próspero según el entendimiento, razonamiento humano, ¿valía la pena seguir haciendo la voluntad de Dios? Porque en el razonamiento humano, hoy, segunda década del siglo XXI, muchas personas, cuando no obtienen los satisfactores que creen ser merecedores, abandonan cualquier causa, abandonan a cualquier persona que estén siguiendo. Bajo esa perspectiva, bien pudo haber dicho Jesús: ¿y entonces para qué estoy haciendo la voluntad del Padre? Porque, oiga, hermano, la falta de las aparentes bendiciones, a lo cual hoy le llamarían éxito, no hizo que Jesús dejara de seguir haciendo la voluntad de Dios. Es que hasta los mismos hermanos de Jesús le dijeron: mira, Jesús, si tú quieres ser famoso, deberías de ir a hacer los milagros allá, a Jerusalén. Los mismos hermanos de Jesús. Pero había una cosa que ellos no sabían. Es que a Jesús no le interesaba ser famoso. A Jesús le interesaba hacer la voluntad del Padre. A Jesús no le interesaba vender libros por millones, por lo que él decía. A Jesús le interesaba hablar de la voluntad del Padre. No tuvo mansión, no tuvo un carruaje de lujo. Se lo va a contextualizar hoy. No tuvo un Mercedes-Benz, no tuvo un BMW, no tuvo un Tesla último modelo. Pero lo que sí tenía Jesús era el total respaldo de Dios, la total unción, el total poder para poder predicar, para hacer sanidades, para hacer liberaciones, para hacer grandes maravillas. Hermano, para el razonamiento de cualquier persona, pareciera ser que para Jesús hacer la voluntad de Dios lo estaba limitando. Es que, se lo repito, sus mismos hermanos se lo dijeron: si quieres ser famoso, anda a Jerusalén a hacer esos milagros. Pero, hermano, cualquiera hubiera dicho: Jesús, te estás limitando por hacer la voluntad de Dios. Ya fueras más famoso, ya tuvieras mansión, ya te hubieras vuelto millonario. Pero no, por estar haciendo la voluntad de Dios, te estás limitando. Me imagino algún gurú nuevo del éxito diciéndole a Jesús: mira, Jesús, hasta pareciera que Dios, en lugar de premiarte, te está castigando por hacer la voluntad de Dios. Porque, hermanos, para personas razonadoras que no entienden la forma de actuar de Dios, hasta posiblemente le hubieran dicho a Jesús: mira, Jesús, ya deja de predicar, ya deja de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué te conviene más? Regresa a tu taller de carpintería. Te aseguro que si haces buenos muebles, vas a vender bastante. Y cuando cintas, vas a tener el taller más grande de toda Belén y de toda Samaria, de toda Jerusalén, de toda el área. Y cuando sientas, vas a ser una empresa internacional vendiéndole a todo el imperio romano. ¿No es eso lo que muchos cristianos están deseando hoy en día? No hay mucho cristiano deseando tener tanto éxito y llegar a tener un nombre grande, mucho dinero,
empresas que lleguen a ser hasta multinacionales. Hermano, hasta los mismos discípulos de Jesús no entendían por qué Jesús insistía en hacer la voluntad del Padre. En una ocasión vinieron los discípulos y le dijeron: ¡Hala, Jesús! Ya vas otra vez de regreso ahí, pero y no ahí, acaban hace poco de intentar apedrearte y ya vas de regreso otra vez ahí. Y Jesús les decía: es necesario que yo haga la voluntad del Padre. A la gran hermano. En otra ocasión, cuando Jesús, preparando a sus discípulos para lo que venía, les dijo: miren, es necesario que el Hijo del Hombre sea despreciado, sea golpeado, sea crucificado, dé su vida por la salvación de muchos. Esperó Pedro, hermano, que todos se fueran y se queda solo y le dice: Jesús, ven para acá un momento. Sí, le dice Jesús. Jesús, que Dios no permita lo que acabas de decir, que eso nunca pase. Porque no entendió, Pedrito, cuál era la voluntad de Dios de la que Jesús les estaba hablando. Y Jesús le tiene que decir: quítate delante de mí, Satanás. Ok, no se lo estaba diciendo a Pedro, sino al espíritu que estaba moviendo a Pedro para que le hablara hacia Jesús. Pero ni el mismo Pedro estaba entendiendo por qué Jesús continuaba haciendo y hablando acerca de la voluntad de Dios. Porque, hermanos, dentro de la mentalidad de Israel, nadie se había imaginado que la voluntad de Dios era que aquel Mesías que estaban esperando fuera insultado, fuera maltratado, fuera clavado en una cruz y muriera de la forma más indigna para aquella época, para que a través del derramamiento de su sangre todos los judíos y todos los gentiles de ahí en adelante por todos los tiempos pudiéramos ser salvos, perdonados, libres del infierno, y ahora tenemos el derecho de llegar a ser llamados hijos de Dios, y nos está esperando un lugar en el cielo para el día que partamos de la tierra. Pero los judíos esperaban un Mesías en caballo blanco, esperaban un Mesías que fuera un líder militar, que derrotara a los romanos, que los expulsara, que los liberara y que hiciera de aquel Israel una gran nación. Pero Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Jesús sabía, hermanos. Pero oiga esto, qué tremendo. Porque aunque hubo un momento en Getsemaní en el que Jesús contempló la posibilidad de evitar el sufrimiento. Porque entienda bien esto, hermano. Todos dicen: si es que como Jesús era Dios. Sí, en Él, en ese cuerpo humano habitaba toda la plenitud de la deidad, es cierto. Pero también es cierto que el cuerpo humano de Jesús era 100% humano. Tenía sentimientos como humano, tenía necesidades como humano, sentía dolor como cualquier humano. Y como cualquier humano, Jesús en ese momento, hermanos, porque al fin y al cabo, también Jesús tuvo libre albedrío. También Jesús tenía que tomar sus propias decisiones. Y Jesús diariamente tenía ante sí la posibilidad de decidir si hacía la voluntad de Dios o no hacía la voluntad de Dios. Y en ese momento en el Getsemaní, Jesús, contemplando todo lo que tenía que sufrir, sabiendo que lo iban a insultar, sabiendo que iban a desgarrar su piel y parte de sus músculos de la espalda con tanto latigazo,
sabiendo que iba a sufrir el dolor indescriptible de los clavos atravesando sus muñecas, sabiendo, hermanos, lo que iba a sufrir, que era tan doloroso, contempló la posibilidad de no sufrirlo y le dice al Padre: Padre, si es posible que no tome este trago amargo. Hizo una pequeña pausa y se puso a pensar: pero esa es mi voluntad. Pero la voluntad del Padre es que yo derrame mi vida y mi sangre por la salvación de muchos. Y entonces, cuando toma su decisión, dice: pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí. Y decidió seguir adelante, hermanos, a pesar de que él sabía lo que iba a sufrir, pero decidió seguir adelante con la voluntad del Padre. Por eso, vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 4: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Oiga, por favor, entienda. Entienda lo que le voy a preguntar en esta mañana. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Qué tremendo y qué difícil es entender con una mente humana y razonadora esto. Pero la voluntad de Dios para su Hijo único, amado, era que sufriera, que recibiera golpes, que recibiera insultos, que fuera escarnecido, que sufriera más allá de lo que cualquier ser humano podía sufrir, que fuera asesinado en una cruz. Aunque Jesús dijo claramente: nadie me quita la vida, yo doy la vida por rescate de muchos. Es decir, Él llegó hasta la cruz, pero no porque los romanos lo obligaran, no porque los judíos religiosos lo obligaran. Llegó a la cruz porque Él mismo decidió que tenía que llegar a la cruz para cumplir con la voluntad del Padre. Es increíble pensar que la voluntad de Dios era que su Hijo amado sufriera lo indecible. Pero había una razón de ser, había un objetivo maravilloso, y era que si Jesús cumplía con la voluntad de Dios, ese sacrificio iba a ser un sacrificio redentor para todo aquel que creyera que en el nombre de Jesús hay salvación eterna y hay un camino abierto hacia el Padre, a través del cual ahora nosotros hemos evitado la segunda muerte y ahora tenemos un lugar apartado en el cielo para irnos juntamente con Él. Y aún así nosotros no comprendemos muchas veces que la voluntad del Padre a veces sea que pases por momentos difíciles o traumáticos. Y a veces hay personas diciéndose: ay, ¿qué hice yo para merecer esto? Y hay personas peleándose con Dios. Qué tremendo, hermano. Estaba Satanás, los demonios, el Sanedrín, los enemigos de Jesús. Todos celebraban la derrota de la cruz, todos celebraban la muerte de Jesús. Pero lo que no sabían, hermanos, era que el morir en la cruz era la voluntad de Dios, y que el cumplir, óigalo bien, el cumplir con la voluntad de Dios le dio a Jesús una resurrección con un cuerpo glorioso.
Le dio a Jesús el derecho de estar sentado a la diestra del Padre. Le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio a Jesús el derecho de ser Rey de reyes, Señor de señores. Y de que ante su nombre cualquier rodilla se va a tener que doblar y cualquier lengua tendrá que confesar que Jesús es el Rey para la gloria del Padre. Es decir, hermanos, que aunque la voluntad de Dios te parezca en determinado momento dura, aunque la voluntad de Dios te parezca en determinado momento difícil, hacer la voluntad de Dios al final siempre va a tener una recompensa. Y generalmente va a ser una recompensa mayor de la que tú te puedes imaginar. Pero también, hermanos, hay consecuencias de rechazar la voluntad de Dios. Acompáñeme al libro de Ruth. Voy a tratar de avanzar lo que pueda, porque siempre se me alarga la lengua, pero me cuesta salir de los puntos específicos. Pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ruth capítulo 1, versículo 20 y 21. Solo para hacer el contexto. La familia de Ruth, compuesta por Elimelech, el esposo, Maglón y Quilión o Quelión, depende de la versión que lea, los hijos, y Noemí. Hubo un momento que hubo hambruna en Belén. Ellos vivían en Belén. Y ante esa hambruna, ellos decidieron emigrar. Póngale atención a esa palabra, porque yo creo que el Señor le quiere hablar a varias personas esta mañana. Decidieron emigrar de Belén hacia Moab, porque ellos escucharon que en Moab había abundancia, escucharon que en Moab había mucho trabajo, escucharon que en Moab se ganaba bien, escucharon que en Moab podían mandar un montón de remesas para Belén. Y decidieron emigrar hacia Moab. Pero cuando emigran hacia Moab, oiga, y aquí hay una cosa bien paradójica. Porque Belén en hebreo significa la casa del pan. Y oiga, qué tremendo esto, porque siendo la casa del pan, había hambruna. Y deciden salir hacia Moab. Y Moab significa lugar de maldición. Y siendo el lugar de maldición, ahí había prosperidad. Dos cosas bien paradójicas, pero usted va a ver qué tremendo. El tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero viene entonces Noemí con su familia, salen hacia Moab. Al principio les va muy bien, consiguen buenos trabajos, ganan bastante bonito, están haciendo bastante plata, pensando que cuando regresen a Belén se van a ir a construir una mansión, van a ir a ampliar sus terrenos y van a tener una hacienda, van a ir a estar de las mil maravillas. Pero resulta que se muere el esposo, después se muere Maglón, el hijo mayor, después se muere Quelión, el hijo menor, y Noemí termina quedándose completamente sola y sin nada en Moab. Entonces, cuando Noemí decide regresar a Belén, y vamos a leer ahora el versículo 20 y 21, Ruth capítulo 1, las gentes que estaban viendo a Noemí regresar decían: ¡ay, ahí viene Noemí! Y no es esta Noemí. Y Noemí, traducido al español, significa placentero.
Y entonces cuando Noemí los escuchan, vamos a leer Ruth 1, 20, 21. Ya no me llamen Noemí, placentera, repuso ella. Llámeme Mara. Mara significa amarga o amargura. Llámeme Mara. Ponga atención a esto. Porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Oiga, por eso es que le estaba diciendo. Muchas veces nosotros le achacamos al diablo todo lo que aparente malo que nos pasa. Me imagino si Noemí hubiera sido una cristiana pentecostal del siglo XXI, estuviera diciendo, el diablo me lo quitó todo. Pero ella comprendió lo que había pasado y dijo, del Todopoderoso ha llenado mi vida de amargura. Oiga, qué tremendo. Porque sí le puedo asegurar una cosa. La voluntad de Dios no es que usted esté en amargura. La voluntad de Dios es que usted esté en paz, en alegría, en gozo. Porque la palabra dice que va a cambiar nuestro luto en baile, que va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Pero a Noemí no. ¿Pero por qué no? Porque Noemí se había salido de la voluntad de Dios. Y al salirse de la voluntad de Dios, trae consecuencias. Pero quiero seguir leyendo. El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Por favor, subraye esto y sobre todo escríbalo en su corazón. Dice Noemí, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? ¡Qué tremendo, hermano! Tanto creyente que hay hoy día que no se ha dado cuenta que está en la misma situación de Noemí y está diciendo, ¿por qué yo me estoy metido en esta situación de amargura? Porque yo antes tenía todo a manos llenas y hoy no tengo nada. Hoy mis manos están completamente vacías. Porque tal es la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita, hermanos, ¿era la voluntad de Dios que la familia de Noemí perseverara en Belén a pesar del hambre? ¿O que emigraran a Moab? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Y la respuesta, hermanos, nos la da Noemí cuando ella habla y dice cómo está regresando. Dice, me fui con las manos llenas. Oiga, qué tremendo. Porque en Belén había hambruna, había sequía, estaba difícil de conseguir trabajo, estaba difícil la situación económica, todo estaba caro. Pero oiga, sin embargo, tenía las manos llenas. Yo no le voy a mentir esta mañana. Es cierto. Si con mi esposa lo comprobamos, la libra de papa a 6 quetzales, los guisquiles a 6 quetzales, la libra de tomate, bueno, hoy sí la conseguimos barata, 4.50, pero ha estado hasta 8 quetzales. Una docena de manguitos a 35 quetzales. No le voy a mentir. Todo ha subido y está carísimo. La inflación en nuestro país, la inflación acumulada del año 2022 llegó casi al 10%. Es decir, que cuando empezó el año 2022, si usted tenía 100 quetzales en el banco, cuando finalizó el 2022, esos 100 quetzales ya no valen 100, valen 90 nada más.
Por eso es de que cada día le alcanza para menos el sueldo que usted gana. O sea, no le voy a mentir, eso estaba pasando en Belén. Pero oiga, a pesar de todo eso, Noemí tenía las manos llenas. Le quiero decir algo esta mañana. Hermanos, caerán 1000 a su derecha y 10,000 a su izquierda, pero a usted no le llegará el mal, dice Jehová de los ejércitos. Pero hay una condición: si permanece dentro de la voluntad de Dios. Si no está dentro de la voluntad de Dios, disculpe, pero promesa puede haber, pero no la va a lograr. Elimelech, Maglón, Quelión y hasta Noemi se dijeron: aquí la cosa está muy dura. Es cierto, tenemos las manos llenas, pero en Moab hay abundancia. ¿Cuál fue el problema de la familia de Noemí? Querían más de lo que ya tenían. Le voy a decir otra gran verdad, hermano. Puede ser que Dios no lo vaya a hacer a usted rico en estos tiempos difíciles, pero si está dentro de la voluntad de Dios, no le va a hacer falta nada. Hermanos, estaban en Moab, parecía que todo iba muy bonito. Pero Noemí reconoce: salimos de Belén con las manos llenas. Es decir, ¿la voluntad de Dios era que se fueran de Belén? No. ¿Por qué? Porque a pesar de la situación de Belén, Dios les estaba proveyendo de todo lo necesario. Pero además había una cosa más tremenda, y es que de la familia de Noemí, la voluntad de Dios era que el Jesús del que hablamos, el Mesías, el que cumplió con la voluntad de Dios, el que decidió sufrir, el que decidió morir en la cruz del Calvario para redención de nosotros, la voluntad de Dios era que era de la familia de Noemí, de donde iba la línea genealógica para llegar hasta Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces la voluntad de Dios no era que ellos se fueran de Belén, era que permanecieran en Belén. Pero ellos, no entendiendo la voluntad de Dios, se fueron de Belén a Moab. Oye, qué tremendo es esto, porque Dios les empieza a tratar con ellos. Regresen a Belén, mi voluntad es que estén en Belén. Es que aquí nos está yendo bonito. ¡Pum! Se muere Elimelech. Oiga eso. En lugar de que Maglón, Quelión, los hijos, y Noemí, la mamá, dijeran y analizaran: mucha, si ya se nos murió el viejo, ¿será que es la voluntad de Dios que sigamos aquí? Ni siquiera se preguntaron eso, hermanos. Nos sigue yendo bonito, sigamos echando punta, nos sigue yendo bonito. ¡Pum! Se muere Quelión, el hijo mayor. Hermanos, eso era para que ya se pararan y empezaran a analizar Noemí y Quelión, pero no. Aguantemos, mamá. Si mira, soy gerente de esta empresa, fundé esta otra empresa, me está yendo bien. Aquí todavía hay bendición, aquí en el lugar de maldición, porque eso era Moab. Todavía hay bendición en el lugar de... Hermanos, hay cristianos que no se están dando cuenta que se salieron de la voluntad de Dios para irse a otro lugar que no era precisamente el lugar de bendición, sino el lugar de maldición. Porque cuando no estás en la voluntad de Dios, vea Deuteronomio 28, ahí están las bendiciones por obedecer a Dios y las maldiciones por desobedecer a Dios. Es decir, cuando no estamos dentro de la voluntad de Dios no hay bendiciones, lo contrario, hay maldiciones.
Pero mamá, todavía mirando, estoy yendo bonito. Se muere Queleón. Todo el dinero que habían hecho Elimelec, Maglón, Queleón, se perdió. Noemí se queda sin nada. Y cuando ya se queda sin nada, se le ocurre a Noemí: voy a regresar a Belén. Por lo menos allá tenemos algunas tierras que puedo vender. Puedo ver si me hago unos centavos con eso y a ver cómo me va en los últimos años que me queden de vida. Que sea la voluntad de Dios. Y decide a regresar a Belén. Cuando Noemí regresa, les dicen: miren, yo me fui con las manos llenas, pero ahora estoy regresando sin nada. Por favor, ya no me llamen placentera, llámenme amarga, llámenme amargada, porque así estoy amargada. Estoy amargada porque el Señor se llevó a mi marido. Estoy amargada porque el Señor se llevó a mi hijo mayor. Estoy amargada porque el Señor se llevó a mi hijo menor. Y estoy amargada porque el Todopoderoso me dejó sin nada. Y estoy regresando a Belén sin nada. Estoy amargada. Y hoy, hermanos, hay creyentes que se encuentran amargados, aunque no lo quieran reconocer. No crea que es fácil para mí predicar esto. Y no crea que no me lo estoy conteniendo porque no se salgan las lágrimas, porque qué difícil es para las personas que están así. Pero hoy el Señor quiere que abran sus ojos y se pregunten y se den cuenta si en el lugar en donde están, y no les hablo de un lugar físico necesariamente, si donde están trabajando, si la vida que actualmente llevan, por las decisiones que han tomado, es lo que Dios quería para ustedes dentro de su voluntad. Noemí, por salirse de la voluntad de Dios, lo fue a perder todo a Moab, donde ellos pensaron que era la tierra de la abundancia. Emigraron para allá. Yo por eso hoy creo sinceramente que el Señor le estará hablando a muchas personas que están pensando en emigrar para otro lugar y se pregunten si realmente es esa la voluntad de Dios. Puede ser que aquí no vayan a ser ricos, pero quién sabe. Si cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios y estamos agradando a Dios, la palabra dice que nosotros somos hechos para que seamos cabeza y no cola, para que prestemos y no pidamos prestado. Claro que Dios te puede hacer rico, por supuesto, pero cuando estés no solo dentro de la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad de Dios. A Noemí Dios todavía le dio la oportunidad de regresar a la voluntad de Dios. Esa es otra prédica, pero una de sus nueras, Ruth, se fue con ella. Ruth le fue de gran bendición a Noemí, porque Ruth se dejó aconsejar por Noemí. Esa es otra prédica, solo es para el contexto siguiente. Pero el regresar Noemí a la casa del pan le permitió, a través de su nuera Ruth y de su pariente Booz, que se reactivara nuevamente la línea genealógica de Jesús. Booz, padre de Obed, abuelo de Isaí, bisabuelo de David. Noemí entonces fue tatarabuela de David. Y usted sabe que de la línea de David viene Jesús.
Por eso quiero decirle hoy, esta mañana, amado y amada hermana, que si por alguna razón te saliste de la voluntad de Dios, Dios todavía te puede dar la oportunidad de volverte a meter dentro de la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios hacer lo que Él tiene destinado para ti. Pero hay otros hermanos, 5 minutos, voy a ver si puedo reducirlo de 1 hora, no sé cómo vamos a hacer. Pero hay otros que no. Saúl, Primera de Samuel 15, creo que ahí está en Primera de Samuel 15 o Primera de Samuel 22. El Señor le dice a Saúl lo que tiene que hacer. Saúl no lo hizo. Viene el Señor y le habla a Samuel y le dice, mira, Saúl me desobedeció. Quiero que le ponga atención a esto. Por tanto, me voy a escoger a otro rey. Pero el mensaje es este. Viene Samuel, le dice a Saúl, mira, porque desobedeciste, y la desobediencia es como pecado de idolatría. Dios ha escogido a otro prójimo tuyo que es mejor que tú para que sea rey de Israel. Saúl se agarra del manto de Samuel y lo rasga. Oiga esto, porque este es el mensaje que quiero dejarle en este contexto ahorita. Se voltea Samuel y le dice a Saúl, y yo quiero que esto le quede grabado en el corazón: por cuanto desechaste la orden de Dios, por cuanto desechaste la voluntad de Dios, Dios te ha desechado hoy a ti, le dijo. Uf. Y Noemí no obedeció. Sí, pero hay una cosa diferente. No es lo mismo desobedecer que desechar. Otro ejemplo rápido. Lucas capítulo 15, parábola del hijo pródigo. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y dice que el padre dijo, bueno, está bien. Y dividió la herencia entre los 2 hijos. Viene el hijo pródigo, se va a derrochar y a malgastar su herencia. No voy a resumirle todo porque no me queda tiempo y usted ya conoce la historia. Solo quiero hablarle el contexto del mensaje. Pero cuando él se da cuenta que no tiene dinero, tiene hambre, que nadie le ayuda ni nada, decide regresar a la casa. El padre lo recibe, lo perdona, hace una fiesta. Llega el hijo mayor y cuando mira la fiesta se enoja. No quiere entrar a la fiesta, sale el padre y le dice, mi hijo, ¿qué te pasa? Tu hermano regresó y le dice, sí, ¿cómo no? Mira, papá, cómo sos de injusto. Qué mala onda la tuya. Ese tu hijo que se fue a gastar con prostitutas, no lo digo yo, así lo dice la palabra y con otra palabra más dura todavía. Se fue a gastar el dinero en prostitutas, se fue a gastar el dinero a derrocharlo con sus amigotes. Cuando él regresa, matas el becerro más engorrado y a mí ni siquiera me has querido dar un cabrito para que yo haga alguna fiesta con mis amigos. Y le dice el padre, mi hijo, ¿qué te pasa? Si yo dividí la herencia, tu hermano se malgastó tu herencia, tú no. Todo lo que está aquí y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué le dijo? Si tú no has armado fiesta con tus amigos es porque tú no has querido.
Si tú no has armado fiesta y no has matado un cabrito con tus amigos, es porque no te has dado cuenta que todo esto es tuyo. ¿Y qué nos está enseñando eso, hermanos? Hay hijos de Dios que están desperdiciando la herencia de Dios. Entienda herencia como voluntad de Dios. Pero aún así, Dios los perdona, aunque hayan desobedecido. Pero hay otros hijos que aún, y póngale atención a esto, aún estando en la casa del Padre, aún gozando de todos los privilegios del Padre, pero no se han dado cuenta que tienen derecho a todo y no lo están gozando. Usted como hijo del Padre, si está dentro de la voluntad de Dios, usted tiene derecho a pedirle al Padre un montón de cosas. ¿Pero por qué no lo hace? ¿O porque no lo sabe? ¿O porque no tiene fe? ¿O porque, no quiero utilizar otra palabra distinta, pero se ha tonteado? Para decirlo de una forma suave. Saúl no. Saúl no solo desobedeció la voluntad de Dios, Saúl desechó la voluntad de Dios. Y por eso esta mañana le quiero decir, por favor, tenga cuidado de no desechar la voluntad de Dios. Porque si desecha la voluntad de Dios, se corre el peligro que Dios lo deseche a usted. Resumo esto en un minuto. Hermanos, hay bendiciones que parecen maldiciones, como el hambre en Belén. Y hay maldiciones que parecen bendiciones, como la abundancia en Moab. Tenga cuidado. Escudriñe bien para estar dentro de la voluntad de Dios. Hay pruebas o escaseces, hermano, que son bendición. Y hay prosperidad que es maldición. Examine bien lo que usted quiere para permanecer dentro de la voluntad de Dios. Y esto es lo que Dios me manda a decirle esta mañana. Hermanos, hay creyentes que por huir de la prueba hacia la prosperidad se salen de la voluntad de Dios y caen en la maldición. Y por eso le quiero decir esta mañana, hoy hay cristianos tipo Noemí que están tratando de evadir la prueba sin saber que fuera de la voluntad de Dios se van a convertir en unos amargados. Y hay cristianos menospreciando la voluntad de Dios cuando hay muchos incrédulos que desearían conocer y vivir la voluntad de Dios. Por eso hoy quiero decirle, amado hermano y hermana, Dios hoy está hablando a dos tipos de personas. Aquellos que sin saberlo se movieron de la voluntad de Dios y están fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te dice esta mañana, hijo mío, hija mía, es tiempo que regreses a mi voluntad, porque tengo bendición para ti. Y hay otro grupo de creyentes que está evaluando la posibilidad de buscar otras soluciones, pero están fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te dice esta mañana, recapacita, piensa en lo que vas a hacer y no te salgas de mi voluntad, porque fuera de mi voluntad lo único que vas a encontrar va a ser amargura y problemas. Por eso la clave para estar dentro de la voluntad de Dios es la obediencia. Y hoy nos dice, sean obedientes, para que de parte de Dios vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Quiero que te pongas de pie.
pusieran de pie, excepto que tengan algún problema físico que no los deje ponerse de pie. Y quiero pedirles que cierren sus ojos, por favor. Todos, sin excepción. No deje sus ojos abiertos para que no se esté distrayendo. Y hoy, mi amado hermano, no he hecho llamado, pero ya hay hermanos viniendo al frente, porque el Espíritu Santo te ha hablado esta mañana. Si tú eres de estos hermanos, de estos hijos de Dios, a los cuales el Señor te ha hablado esta mañana, yo te quiero pedir que tengas el valor del hijo pródigo y reconocer: aquí donde estoy en este momento solo tengo amarguras. Así como estoy en este momento, solamente estoy emproblemado conmigo mismo. En la cueva de Adulam entraron todos los amargados, están los descontentos, dice otra versión. Tal vez en tu vida en este momento solo hay descontento, hay inconformidad. Y yo no voy a orar esta mañana porque el Señor restaure tu salud. No voy a orar esta mañana porque el Señor te quite los problemas que tienes. Quiero orarle al Señor para que te dé fuerzas para permanecer en su voluntad. Para que te dé fuerzas a caminar dentro de la voluntad de Dios. Aunque caminar dentro de la voluntad de Dios pareciera que estás caminando directo a la tormenta. Aunque caminar dentro de la voluntad de Dios pareciera que estás metido dentro del barca que casi se hunde por los vientos que se desataron en medio de la tormenta. Esta mañana quiero pedirle al Señor que nos ayude a todos los que estamos aquí para permanecer en esa voluntad de Dios. Y quiero pedir hoy, no, óigame bien, no estoy preguntando quién está fuera de la voluntad de Dios, no estoy preguntando eso, no me interesa eso, me interesa quién quiere estar dentro de la voluntad de Dios y que necesite nuevas fuerzas para estar dentro de la voluntad de Dios. Muévete un momento de tu lugar y te invito a que vengas al frente, solo para poder orar por ti. Que necesitas esas fuerzas nuevas para permanecer dentro de la voluntad de Dios. No seas como el hermano mayor, que el hermano mayor dijo: mira, tanto tiempo estar aquí y tú no me has bendecido. Y el padre le dijo: todo lo que está aquí es tuyo. Quiero decirte esta mañana, si tú estás aquí como hijo de Dios, como hija de Dios, es porque tú tienes derecho a todo lo que Dios tiene preparado para ti. Pero el problema es que no lo vas a gozar si no estás dentro de la voluntad de Dios. Le quiero pedir favor a todos los ministros del Señor que estén acá, a las hermanas que tengan privilegio dentro de la iglesia, por favor muévanse también al frente, vengan a orar por todas nuestras hermanas y hermanos que han pasado aquí al frente. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre con este canto mientras están orando directamente por mis hermanos y hermanas, y después vamos a hacer una oración todos juntos. Sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Espera
Señor es muy grande. El Señor tiene un amor tan grande que es incomprensible para nosotros, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: suficiente es ya. Tuviste suficiente tiempo para caminar en tus caminos. Tuviste suficiente tiempo para pensar con tus pensamientos. Pero hoy te digo, dice el Señor, que es tiempo que adoptes mis pensamientos, y es tiempo que adoptes mis caminos. Es tiempo que dejes de pensar como tú y empieces a pensar como yo. Porque he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón viene conmigo, dice el Señor. Es pronta mi venida, dice el Señor. Pero he aquí, ¿cómo te he de bendecir si sigues caminando en tu voluntad? ¿Cómo te he de bendecir si sigues caminando en tus propios caminos, bajo tus propios conceptos, juicios? Es tiempo ya, dice el Señor, que rindas tu voluntad a mí. Tiempo es ya que dejes por un lado lo que tú quieres y empieces a pensar en lo que yo quiero para ti. Porque aquí que mis planes para ti son de bendición y no de maldición. Mis planes para ti son un gran futuro con una gran esperanza. Pero mis planes se harán en ti solamente si haces como mi Hijo Jesús, que aunque pudo haber dejado de tomar ese trago amargo, decidió que mi voluntad se hiciera en su vida. Hoy tienes que tomar una decisión. Entrega tu voluntad a mí, te dice el Señor, y deja que mi voluntad se haga en tu vida, y vas a ver cosas que no te habías imaginado. Vas a ver cosas que no habían subido a tu mente y a tu corazón, porque cosas grandes tengo preparadas para ti, te dice el Señor. Levanten todas sus manos. No importa si están al frente o están en sus sillas allá atrás. Levanten todas sus manos al cielo. Levántala lo más alto que pueda, pero con sus manos levante su corazón en este momento y dígale al Padre: Padre, tantas decisiones que he tomado con mi propia voluntad, pero yo hoy te digo, Padre, ayúdame para que ya no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad en mi vida, Padre. Señor, sé que como humano soy débil, pero yo hoy te pido, dame las fuerzas, Señor. Dame las fuerzas, que tu Espíritu Santo me dé esa sabiduría, que tu Espíritu Santo me guíe para que yo pueda hacer tu voluntad. Y perdóname, Señor. Perdóname por todas las veces que he tomado decisiones contrarias a tu voluntad. Perdóname por las veces que he caminado en contra de tu voluntad. Perdóname por todo lo que he hecho, Señor, que ha sido de tu desagrado. Porque ya no quiero seguir caminando así. Quiero caminar en ti, amado Dios. Te bendigo, amado Dios. Bendito seas tú, hoy, por siempre y para siempre. Respuesta.
gracias al Señor por esa palabra que yo sé que ha venido con poder y con autoridad a nuestros corazones. Y que acrisolando esa palabra entendamos que hoy Dios nos está hablando y que nos quiere en el centro de su voluntad.